Bienvenidos a Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de conversar con nuestro distinguido invitado Luis Alba, con quien vamos a hablar de un tema del día a día, de un tema que directa e indirectamente afecta la conducta no solamente del hombre desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista social, económico y hasta familiar. Así es. Hablaremos sobre la seguridad vial y sobre, repito, de qué manera impacta en todo el sentido de la palabra. Gracias, don Luis, por estar aquí con nosotros en Sin Esquemas. Y lógicamente estamos seguros que nuestro público televidente, con el conocimiento que usted tiene de este tema, va a nutrirse bastante en la forma llana como sabemos que usted explica y como usted habla. Gracias por la invitación. Y entrando seguido en materia, don Luis, nosotros quisiéramos saber, de entrada, ¿qué cree usted que en la actualidad todavía, después de tantos años y con tantos avances y muchas cosas más, todavía nos enfrentamos al gravísimo problema de las dificultades que se enfrentan diariamente en todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento de las vías, del tránsito en todo el sentido de la palabra? Mira, nosotros los dominicanos, vimos en la ley 6317, en la nueva ley, que ya no es nueva, ya tiene más 3 años, vimos una preocupación. Esta ley fue del diputado Crespo, me parece. Sí, el ingeniero Tobías Crespo. Sí, sí. Fue el creador, duró varios años. Sí, yo me acuerdo, compartimos juntos. Duró varios años con ese proyecto. Y nosotros, los residentes en nuestro país, todos, creamos muchas expectativas con esa nueva ley. Lamentablemente, no se ha ido desarrollando la planificación para su aplicación como esperábamos que iba a pasar. Y eso ha desencantado algo, o mucho, a todas las personas, a la sociedad en sentido general. Porque como señalabas al principio, los daños emocionales de carácter que genera tener un tránsito agresivo, un tránsito con una falta totalmente de cortesía y de respeto, hace que hasta el más calmo sea agresivo en momentos determinados. Y el Estado, aparte de la promulgación de la ley, pero no ha dado el completivo que falta para que sea un éxito, que son los recursos de hombres y equipos para la policía de tránsito, porque tiene un déficit de más de 6,000 personas la policía como tal, para ser efectiva como se espera. De Nos referimos al DGCET. Al DGCET. Okay. Entonces, que es un déficit de personas y de equipos. Y equipos. Claro. Y entiende usted, don Luis, para que siga en esa misma línea, que lo que tenemos aún en déficit son personas preparadas. Y equipos radio, sí. Grúas y vehículos de patrullaje. Más de 6,000 personas de miembros le hacen falta. Requiere. Sí, se requiere. Okay. El servicio es muy forzado. Entonces, la ley muy completa, pero faltan 2 patas de la mesa para que sea efectiva. Una, lo que acabamos de señalar ahora. Y la otra parte es la ausencia en la aplicación de la ley, como es la justicia. Todos sabemos que la autoridad es el brazo armado de la justicia, pero tiene que entregársela a la justicia. Claro. Entonces, no se ha tocado ese tema, amigo Atala, y definitivamente eso es un grave problema, porque los tribunales y juzgados de paz, en donde no existan los tribunales, no han crecido en la proporción que deberían de existir. Tenemos el caso de la capital del distrito y el Gran Santo Domingo, en donde tiene 2 o 3 salas de juzgados, pero un solo sitio.
no lo tiene para un parque vehicular bien enorme. Entonces, esas dos patas de la mesa faltan para que las expectativas que nos creamos con la nueva ley 6317 surtan sus efectos. Y una pregunta, don Luis, cuando usted habló de que se requieren 6.000 hombres, ¿se está refiriendo principalmente a las metrópolis o a nivel nacional? No, a nivel nacional. Porque esencialmente la gran mayoría se concentra quizás en la grande metrópolis, en 6 o 7 provincias del país. Estoy de acuerdo. Lo que sucede es que, como te Pero dije, usted habla nacional. hablo nacional. Okay. Entonces, un radio de comunicación, según se dice en el argot policial y militar, vale por 10 hombres. Así es. Un radio de comunicación. Eso significa que un agente que esté en una intersección tenga una situación determinada, el conductor emprenda la huida, por ese radio, claro, él se comunica y más adelante pueden preparar las condiciones para detener el vehículo. Por eso hablamos de que de 6, máximo 7.000 personas hacen falta como miembros y crear los tribunales que se necesitan. Y cuando se hizo la ley, que duró muchos años en discusión, óigame, hasta que se aprobó. Una vergüenza. La ley se supone que para ser aprobada, yo como legislador 10 años que fui, conozco que con una ley aprobada y especifica claramente qué se requiere para que la misma funcione, debe establecer dentro de la misma la forma de financiamiento o la parte presupuestaria de esa misma ley. Me imagino que esa ley incluía la necesidad que usted acaba de señalar con mucha propiedad de que hay que poner más tribunales, más lugares para que atiendan a los miles y miles de casos de diversas formas que se presentan en los problemas Pero viales. Si de una marca de automóviles usados que están llegando al país de manera increíble, en un año vinieron más de 30.000 unidades de esa, sin hablar de el movimiento normal de un país. Entonces ya ustedes debemos, bueno, lo vemos a diario, cuando uno decía antes que a partir de las 5 era una hora pico. Ya tenemos el problema a cualquier hora. Así es. Y en esa parte, don Luis, que se requiere, porque el problema vial es un problema de una solución integral. Totalmente. Porque son muchas cosas que inciden, no solamente DGZ, y habría también que tomarse en cuenta, y quisiera que usted nos dará sobre eso, en la parte educativa, usted habló de la justicia, y ahí me llama la atención, es que cuando se van los casos a la justicia no actúa como debe actuar, proporcional con la rapidez que debe hacerlo, o es que no tiene los elementos legales para actuar con esa rapidez dentro de esa parte. Mira, creo, es una percepción mía, que lo que es la justicia no ha entendido que más que en la policía de tránsito, más que en la DGCET, el éxito de la ley 6317, de que el orden y la seguridad vial llegue a nuestro país, descansa más en las manos de la justicia que en la mano de la policía. ¿Por qué? Un ejemplo al canto. El conductor del furgón que colisionó con un camión cargado de cristianos en el este, en donde fallecieron más de 13, 14 personas. Así es. Ese conductor fue sometido a la justicia. Antes de los 3 meses, ese conductor fue detenido en la ciclorruta de aquí de la Churchill, en el distrito. Fue detenido usando esa ciclorruta con un furgón, un camión furgón, que él lo tomó por ahí porque estaba despejado, claro, para salirse del embotellamiento de la Churchill. Fue detenido. Y cuando lo agarran, es el conductor que acaba hace apenas 2 meses o 3 meses de involucrarse en un siniestro vial, que es como debemos llamarle a los incidentes donde mueren personas o quedan gravemente heridas o que ahí la categoría pasa de accidente a incidente.
Cuando Bien. se violan leyes de tal Bien. manera que ya deja de ser accidente en cierta forma. No, sí, es siniestro. Es un siniestro. Porque el accidente es aquel que humanamente Ah. no se pudo evitar. Exacto. Cuando el ejemplo reciente de la semana, unos 10 o 12 días, del médico y su esposa que fallecieron en la entrada de Jarabacoa, donde un árbol cayó sobre el vehículo, ese es un accidente. Así es. Pero si él, por exceso de velocidad o por la lluvia, pierde el control del vehículo Y se estrella contra el árbol y tumba el árbol, no es ya eso ya es hay un siniestro, aspecto diferente. es un siniestro. Entonces, retomando, definitivamente soy de los que creen que la Suprema Corte y la Procuraduría General de la República no han tenido la sensatez, la paz, la tranquilidad que se debe tener para tomar decisiones de peso, como es decir, vamos a dar ejemplo aplicando el máximo que permita la ley cuando un siniestro sea un incidente provocado, no incidentado, provocado por el conductor. La pena máxima. Entonces, ese conductor, que lo pongo como ejemplo, pero como él hay Muchísimos, muchos, claro. no debió de haber estado en libertad. Mínimo, yo hubiera considerado el cargo que permita la ley y la cancelación de la licencia categoría 3 Porque hay o tipos 4. de negligencia en ese sentido que se convierten prácticamente en negligencias homicidas, en muchos casos. Es que cuando se evalúan, porque no somos muy dados todavía a investigar como debiera investigarse un siniestro vial. Pero vamos a suponer, en el caso de él, que hubo una imprudencia. No manejo el dato ahora de si fue el camión cargado de personas o si fue él transitando en estas vías de 2 carriles solamente, tal vez con poca iluminación, y no conozco todos esos detalles, pero se vio involucrado en un hecho que la justicia no debe pasar por alto y sentar precedentes. Me explico. Si le cantan, como decimos popularmente, Sí. 6 años, 7 años, y prohibirle que conduzca vehículo de pesado, categoría 2 solamente. Entonces eso le envía un metamensaje A todos, claro. a todos. Así es. Y Así es. eso lo que tiene que hacer es la justicia. Y DGCET tiene dentro de la ley, le da a DGCET la capacidad para también poder presentar a través de su equipo humano casos que lleguen a la justicia con la fortaleza que permita una solución como una conclusión como la que usted acaba de señalar. Por ejemplo, si usted me hace esa pregunta 20 años atrás, dijera, bueno, pero hoy en día cuenta con un personal. Yo conozco a algunos oficiales que se han capacitado inclusive fuera del país y que hoy existen programas en donde software, donde se puede preparar Claro. una simulación de lo que pasó con esas condiciones, con curva cerrada o curva abierta, la iluminación, asfalto mojado. Hoy todo eso se puede preparar. Y como dice el patólogo Sarita Valdés, los cadáveres Hablan más que a él le hablan. Sí, así es. Pues a los oficiales de DGCET, las colisiones le hablan. Cuando hemos visto en diferentes ya fotos y videos, como te dije, que 20 años atrás era difícil, pero ahora Con cámaras en todos los lados. Usted lo ve, acabando de ocurrir lo envían. Acabando. Exacto. El vehículo botando humo, te envían unas imágenes.
Entonces, hoy, y recordando desgracias como la que ocurrió al joven hijo de un empresario de restaurantes en la Caonabo, como el hijo del empresario de turismo en el este, cuando ese vehículo, cuando uno vio en qué condiciones quedó ese vehículo, lamentablemente. Entonces ahí uno dice, ahí nos referimos a que el hecho le habla a los agentes. Claro. Cuando se examina el asfalto y se mide el frenaje que pueda haber en el asfalto, si lo hay o si no lo hay. Sí, se determina la velocidad, se determina muchísimas cosas. Ya los vehículos inclusive marcan a la velocidad donde se paró el tacómetro. Exacto. Es decir, todas esas vertientes, sin contaminar el área y tomando la foto de los vehículos y sus condiciones, cómo quedaron, ya se deduce a qué velocidad iba tal o cual vehículo. Entonces, se puede hoy sostener casos en donde se demuestre quién cometió la falta de respeto a las normas del buen conducir. El video que vimos en la provincia de San Cristóbal del padre e hijo que fueron atropellados por un conductor. En la Avenida Independencia, en la carretera Sánchez, ese fue. Ese fue que el padre que quiso jalar al hijo y se lo llevaron a los dos. Sí, eso fue aquí en la carretera Sánchez. Aquí llaman los números. Sí, en los kilómetros. En los kilómetros. En los kilómetros. En definitiva, sí, ¿cómo se logró eso? Ahí se vio el video, se vio la indecisión de ellos y se vio la velocidad a la que iba ese vehículo. Entonces, ese conductor que se sentó precedente no salió a los 2 días. Creo que tuvo una coerción, si mal no recuerdo, de 2 meses o de 3 meses. Me parece que sí. Algo así. Pero, señor, en meses atrás, eso era en 48 horas, usted está fuera. Sí. No, seguro resuelve. Entonces, ¿qué más? A veces, cuando había fallecido, era más fácil salir que con heridos. Así es. Con los heridos te dejaban más preso que con fallecidos en un accidente. Así es. Que yo nunca entendía eso. Pero desde el punto de vista de los seguros y de cómo se interpretaba la ley, era que un herido te mantiene más en prisión a ti que un fallecido. Bien. Qué bueno que mencionas eso. Que mencionaste la palabra mágica. La otra pata de la mesa que no se ha mencionado, que es el sistema de cobertura, de póliza de seguros. ¿Cómo se está manejando ese servicio? Ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en países hasta igual que nosotros, hablo de Centroamérica, países que tienen una característica muy parecida a la nuestra. En Argentina, los siniestros viales son una verdadera epidemia en Argentina, pero también en Colombia. Pero déjame decirte algo. En esos países, cuando usted es un conductor problemático, a usted le mandan una comunicación antes de que se venza su cobertura. Y usted va. Ellos le dicen, miren, dentro de 2 meses se vence su póliza. Le vamos a aumentar un 25% del valor de la póliza. Entonces usted dice, ¿pero por qué? La policía, la justicia, le envía a las empresas de seguro el perfil suyo. ¿Y cuál ha sido su comportamiento? Entonces como conductor. Usted vuela a luz roja, usted se sube en un parqueo, usted hace aquello. Usted tiene tantos desméritos o puntos en la licencia de conducir que está en la nueva ley y que desde el año 1992 estaba en la ley 241 y nadie lo quiso aplicar. No me pregunte por qué. Que yo creo, don Luis, que aquí no ha habido una ley más violada, que haya sido más violada que la 241 o menos respetada que la 241. Bien. Hay una más, ¿usted cree? Usted que sabe mucho de eso. No, bueno, no creo que ni la de medio ambiente. Ni la de medio ambiente. Que está piquera. Está compitiendo. Entonces, para terminar la idea,
Resulta que en los países que te mencioné, usted lo citan y usted va. ¿Qué pasa? Usted tiene aquí, ha tenido 3 incidentes o 2 incidentes, leves o lo que sea. Todavía no haya usted, no le haya reportado a su seguro, sino que el acta policial, esa póliza se la mandan a las compañías. Claro. Las compañías, pero aquí está Luis Alba. Entonces cogen, te llaman. Dependiendo de su récord, bueno, mire, no, yo mejor me voy. ¿Qué es lo que ustedes se creen? Y no podía otro seguro, porque otro seguro va a hacer lo mismo tampoco. No, que cuando usted vaya, ellos van a entrar y su perfil, para usar una palabra de moda. Es como data crédito, de cierta forma. Es como el data crédito de la parte vial. Es que hoy te entran a un sistema y ahí aparece todo. Claro. Entonces, cuando usted va a la otra, te entra su documento, su vehículo, pam, pam, pam. Pero mire, para nosotros aceptar su solicitud, tiene que tomar un curso de manejo defensivo. Que yo no tengo tiempo, que yo soy esto. Señor, esto es lo que manda. No te vayas a otra compañía porque vas a gastar tu tiempo y tu combustible. No te van a aceptar. Tienes que tomar un curso de mejoramiento para conductor. Exacto. Bien, vamos a tomar, don Luis, nuestra primera pausa de apenas unos segundos. Adelante. Y vamos a continuar en esa parte y vamos a hablar también de lo que tiene que ver con el concepto de ordenamiento integral, cómo inciden otras cosas más en esa parte y también la parte educativa. ¿Qué proporción de solución tiene la educación en este gravísimo problema de la seguridad vial? Adelante. Continuamos en apenas unos segundos con nuestro distinguido invitado.